decías, bueno, ¿cómo es? ¿De qué se trata? Porque tenés que entender un poco y a lo mejor, a ver, entender cuál es la visión de para qué se hace y qué busca, que no es simplemente decir cuánto premio que tengo, sino justamente darle una publicidad distinta a acciones que efectivamente hoy están pasando. Entonces, esto de premiarlo, que yo creo que fue una idea fantástica por el manejo de la pandemia, creo que es muy bueno porque es en un escenario micro, muy chiquito, con una crisis real y concreta, cómo se organizaron, de qué manera establecieron como líneas muy claras, sin descuidar un plan de gobierno existente y que debía adaptarse a esta realidad que es la que te toca. Porque vos podés tener y que esto es lo que yo siempre digo, ¿no? Los Excel, en los planes de negocios, me tocó trabajar con muchos ingenieros, financistas, todos. Y yo digo, aprendí también a manejar mejor el Excel, no tanto como un financista, pero bueno, pero siempre dan, los números siempre dan. Y resulta que después, bueno, Mario es un experto en esto, no me cabe duda, asesorando a las empresas, y que dicen, pero yo pensé en los costos en esto, pero bueno, ¿quién iba a imaginarse en un plan, qué sé yo, un emprendimiento que recién comenzaba? La sorpresa La situación. que tenemos, ¿no? ¿No? Entonces, yo recuerdo al consultor más famoso, Mike Tyson, que dice, los planes de pelea terminan con la primera trompada. Es decir, vos tenés un plan de lo que vas a hacer y bueno, el primer golpe que te da la realidad, empezás a modificar un poco. Ajusta todo de vuelta. La otra, digamos, ¿no? Que es un poco lo que pasa ahora con esto. Pero esto crea una oportunidad también. Si claro, quieren, lo que podemos hacer es, yo empiezo a pasar esto, igual lo estoy grabando, así cuando se nos suma Marcelo le comentamos. Dice, espera que voy a ir acá. Ya lo tengo. La idea sería, en realidad tenemos que hacer o manejarnos con 4 clases de propuestas. Una es la que se refiere al Kaufman Center, que dicho sea de paso, el 11, están todos invitados, sí. Vamos a inaugurarlo con gente de todas las, de China hasta Argentina, para hablar de antípodas, ¿no? Y la idea justamente ahí es un poco comentar, pero el Kaufman Center es uno de los piezas. La otra, foros y town halls. La tercera pieza son los programas del Instituto para incubar proyectos estratégicos, y la cuarta tiene que ver con crear un área de innovación, lo llamaba Innovation Valley, que es la autora y a la que ya invité la próxima reunión, me parece bien lo que propuso, la podemos conocer y algunos ya la conocen. Kaufman Awards. Bueno, Kaufman Awards, la idea sería, un tema es el manejo de la pandemia. Otro tema posible, y este me lo pasó Nati, es los pinos. Ahora voy a explicar de qué se trata. Es también un candidato bastante fuerte. Puede ser I o puede ser O, como se quiera. Sí, porque en realidad el manejo de la pandemia también podría ser que uno lo presenta como un proyecto de mega región, porque a mí se me ocurría, por eso lo puse como mega región y no como una ONG que podría ser Los Pinos o algo así, como fue Pescar en el caso de este año. ¿Por qué? Porque en verdad en el manejo de la pandemia lo que se ve es un manejo claro de una realidad externa que vino a desbaratar un poco el plan inicial, pero que encajó igualmente en el plan de gobierno y en lo micro, como siempre vemos micro y mega resultados. Ahora un poco les muestro en el índice después cómo uno se presenta en este documento donde vos en realidad explicás por qué crees que es plausible de ser elegible, ¿no? Y la realidad es que yo creo que lo que se ve ahí es como él inmediatamente no descuida que Uruguay, por su demografía,
no por una cuestión territorial, él siempre insiste en que es una cuestión demográfica, que no tienen suficiente gente, entonces necesitan de relaciones bilaterales complementarias. Y entonces en todo momento habla del Mercosur como si gana el Mercosur ganamos todos, bueno, como que en todo momento está presente esto de la megaregión. Por eso se me ocurría que está manejando la pandemia de la misma manera que está pensando en esta megaregión, ¿no? Que excede incluso los límites del Río de la Plata, ¿no? Pero bueno, lo dejo a criterio de ustedes. Yo me puse a escribirlo en función de esta idea, ¿no? Ahora vamos más al capítulo. Quería más o menos pasarle rápido al programa. Sí, La otra parte sería la sede en Punta del Este. Es decir, ofrecerles la idea de que tengamos el capítulo de Río de la Plata y también el instituto operando o teniendo actividades en Punta del Este ahí puse el ejemplo del centro de convenciones, pero puede no ser físicamente, puede ser que simplemente tengamos ahí nuestra base. El Kauman Center, respecto de los pinos, ¿por qué los pinos interesantes? Nati Ceruti, que la tiene en Pupa. Ajá, esto ve que es Norton tomando cartas en el asunto. Ok. Nati Ceruti, que la ven, es mi contacto y me introdujo al tema de los pinos. Los pinos es una institución en Uruguay que no sé si tú la conoces, Emiliano. No, la estuve viendo después de que mandaste el link. Exacto. Pero no la conocía. Pablo Bartón, que ahora es ministro de Desarrollo Social, es un emprendedor social, es un hombre formado en negocios, pero también con mucho énfasis en lo social, y creó este colegio, en realidad, en lo que sería la única o la villa importante en Uruguay. Empezaron limpiando un terreno, lo hizo él personalmente durante casi un año, y ahí se empezó a relacionar con las familias que vivían y armaron un colegio para trabajar con los jóvenes que están en esas condiciones y darles el contexto necesario para que pudieran conseguir empleo y también trabajar, y también educarse. De hecho, en el 2018 se graduaron los 2 primeros contadores que salieron de la Universidad de la Villa. Este colegio tiene una serie de características. Y Nati me dijo que, bueno, ahora Pablo va al Ministerio de Desarrollo Social, el que queda a cargo del colegio y la fundación es Gregorio Medina, con el cual también tendríamos contacto a través de Nati, para decir, bueno, puede ser el colegio un candidato por lo que están haciendo tiene algo de lo que vimos de Fundación Pescar, con algo de lo que vimos de Barrio 31, bastante interesante porque es una mezcla de atender una comunidad marginada y al mismo tiempo ver la problemática laboral, pero también la problemática de ambiente social. El colegio tiene mucho énfasis en darles una estructura a los pibes que, bueno, están luchando con un medio bastante corto. La otra cosa que tenemos son los town halls. Nosotros usamos los town halls para convocar a stakeholders. Entonces, la idea sería, en este caso, manejarnos con... Ahí está. Manejarnos con la idea de, bueno, Uruguay y el Río de la Plata para el año que viene, o sea, ¿qué pasa después de la pandemia? Y convocar a los stakeholders, que estaría el gobierno, los empresarios que ya dijimos ya están, en la primera ola, los Ligueroni, La Huella, y la segunda ola, los Galperini, digamos. Gente que se ha radicado empresarial y personalmente, ¿no? La idea con estos town halls es detectar prioridades estratégicas, brechas en resultados, o sea, y performance estratégica, tomando 2 cosas. ¿Cuáles son el potencial que ellos presenten en sus proyectos y ver qué es lo que falta en Uruguay para atenderlos? En base a eso podríamos armar programas para el mundo. Es decir, la idea es, en lugar de empezar por poner nosotros los programas,
que es un poco poner el carro delante del caballo, plantear, ok, lo que queremos ver es cómo se aprovecha el potencial, introducir el tema de Uruguay como un punto de encuentro, para armar programas del instituto. El tercer es el instituto propiamente dicho, que gradúa proyectos en las 3 etapas que ustedes ya vieron: planeación, incubación y aceleración. O sea, concepción, organización y poner el proyecto en el mercado. Pero al mismo tiempo, la idea es que nosotros trabajamos graduando, preparamos a los graduados, les creamos, los hacemos crear una organización y ayudamos a la organización a insertarse en el mercado. Con lo cual hay un retorno, si ustedes ven ahí abajo dice el ROI individual, es decir, yo me anoto para estudiar o para seguir una carrera con la expectativa de tener una posibilidad de empleo. Aquí lo que hacemos es, bueno, te vas a fabricar tu empleo. O sea, ¿por qué? Porque va a haber un sponsor que elige quiénes son los candidatos que quiere formar como manager de innovación social o para gestionar el negocio, y los pone en este programa, los banca, vamos a decir, y a su vez ayudamos a través del programa también a esta organización a armarse y a ubicarse en el mercado. Es decir, para que en definitiva haya un retorno organizacional, sería, bueno, creamos una organización que tiene que ser sustentable, y un retorno social que sería, bueno, estas organizaciones en el contexto de, por ejemplo, Uruguay y Punta del Este, tienen además un retorno de empleo, salud, etcétera, los beneficios que tienen. ¿Qué hacemos nosotros? Graduamos proyectos en 3 etapas, o sea, no graduamos individuos, sino proyectos, por eso necesitamos saber qué proyectos hay. Formamos a los managers de esos proyectos y se hacen 3 cosas: teaching, educación; consultoría, porque se asesora a medida que va desarrollando el proyecto, cada uno está trabajando en crear su organización; y coaching, porque bueno, se manejan todas las dinámicas que además de las racionales, aceptan la creación de una nueva empresa o de una nueva organización. Y bueno, acá hay una lista de algunos de los que están, hay algunas caras conocidas, por ahí se van a ver. Pero digamos, tenemos un faculty internacional con experiencia en hacer estos proyectos. Y la última parte es lo que les decía que lo va a presentar más en detalle Nati, pero es la idea de hacer un lugar para aprender y un lugar para recibir. O sea, el proyecto que me pareció interesante de Innovation Valley, que fue pensado para hacer en Argentina, pero creo que se adapta mejor todavía a las condiciones porque es Uruguay, porque requiere una inversión, desarrollo inmobiliario, etc. Tiene varias partes. Tiene la parte de residencia, y dice hospitality, la parte de base de negocios, hub, la parte que tiene que ver con tecnología, salud, y toda la parte que tiene que ver con aprendizaje. Y modelo que toma Nati, y ahora van a ver por qué tomé en particular lo de Nati con mucho interés, además de lo que merece, porque es el modelo de Finlandia. Aquí detrás están las escuelas líderes de formación de maestros de Finlandia, que tienen el nivel más alto de resultados PISA del mundo, y que hace un tipo de trabajo como este que estamos diciendo. No es solamente formar a los chicos, sino crear las condiciones. Entonces la idea es, este proyecto, ¿por qué es interesante? Además de todo lo demás, ¿se acuerdan de que mencioné a Pablo Bartol? Bueno, Nati se lo llevó a Finlandia. Y Bartol tomó de esto la idea para iniciar los pinos. O sea, iniciar los pinos, llevar a los pinos al siguiente nivel, que era incorporar la residencia de los chicos e incorporar el apoyo para que sigan estudiando y para que puedan seguir conservando sus empleos, etc. La idea de lo que propone Nati, después eso lo pueden ya ver más en detalle, hay arquitectos involucrados, pero bueno, hay muchas posibilidades. La idea es
aprovechar el lugar para tener estas 4 patas. Vamos desde el mínimo, que sería el Kaufman Center, hasta pensar, bueno, puede haber un proyecto de desarrollo. Esta es la idea, obviamente es una idea para trabajar, para ver cómo funciona. Yo, lo que me pareció interesante, dije, bueno, Nati lo tiene ahí flotando y está bastante desarrollado, de hecho hay un sitio web, yo creo que les envié toda la información. Y creo que esta sería otra parte de lo que podemos armar para trabajar. Y hasta ahí llegamos. Muy bien. Ah, lo sacaste. Bueno, yo tenía un montón de preguntas. Sí, no, lo pongo de vuelta, se me salió... Si querés. Escapó. Aquí está. Dale, volvamos al... No, pero si terminaste, tranquilo. Sí, terminé, no, hasta ahí llegué. Porque pasa que cada cosa tiene después un desarrollo más. Pero Claro. veamos primero el paquete general, a ver qué les parece y cómo nos podemos organizar. Porque además Mariana tiene todo un desarrollo para, que ya preparó un pequeño documento para explicar lo del premio y los mecanismos para trabajar esto con la gente que busquemos en Uruguay. Pero dale, esa voz. Lo que menos claro tengo sería lo de los town halls. ¿Cómo funciona eso? ¿Lo de los? Lo de los foros y town halls. Dice acá. Town halls. Bueno, esto vamos a ponerlo acá. Para saberlo mejor todavía, el 11 vas a ver uno en vivo. Ah, ok. ¿Ok? Pero ¿cómo funcionan los town halls? Los town halls, espera que me fijo a ver si puedo. Espera que voy a buscar dentro de los que tengo por acá para que veas un poquitito uno que grabamos. Si es más fácil. A ver. Los videos. En verdad tienen una metodología bastante parecida a cómo está trabajando, por ejemplo, de acuerdo a los dichos de la calle de Luis, digamos, porque yo me basé en las entrevistas que le hicieron a él y de lo que pude, digamos, buscar de información que es pública, ¿no? Pero tiene que ver con esto de la misma metodología. Ellos, digamos, realmente usaron una metodología de tecnología de performance. ¿Por qué? Porque, primero, una de las cosas que dice Luis, primero escuchamos mucho. Después tomamos decisiones rápidas. Después formamos un organismo colegiado para poder tomar decisiones, digamos, que no estén simplemente basadas en un pilar, sino en una cosa más integral. Y después tomaron decisiones rápidas, ¿no? De cómo, y en situaciones de estrés, digamos, lo que hicieron fue, bueno, accionar directamente. Bueno, los town halls tienen algo que ver con eso, o sea, en realidad escuchar a los que vienen, invitar a gente, es como hacer unos foros virtuales, pero con un objetivo, no simplemente un webinar que vos decís, bueno, venís a aprender algo o a aprender. En realidad, si tenés un webinar, vos podés tener una noción de algo que te quieren transmitir, de una metodología, digamos, yo sintetizaría en que en realidad la idea fue que hubo encuentros durante un mes, todos los martes, con un objetivo concreto. Primero hacer una presentación de que estábamos ante una situación donde para todos era desconocida y preguntarles, para ustedes, ¿qué es lo que la gente necesita más? ¿Qué es lo que la gente y la sociedad, etcétera? Y a partir de eso, digamos, invitarlos a trabajar en otra ronda, donde era trabajar los temas específicos incluso que habían salido como importantes. Aquí tenés un ejemplo de esto que está explicando Mariana. Para presentación de proyectos concretos que pudieran ser evaluados por todos los presentes en una tercera ronda, con un estilo pitch, por decirte, y que después de eso surgiera
un proyecto integrador para poderlo llevar a cabo a partir de una experiencia piloto que fuera medible, que demostrara resultados y que eso implicara que después pudieras convocar a inversores más interesantes para fondear a lo mejor un proyecto, digamos, con una perspectiva de más largo plazo. Perdón, mientras vos buscabas, yo dije, bueno, voy a hacer una síntesis. Estaba tratando de mirar aquí Este es una grabación que hicimos de una de los town halls. Este es un town hall entre Arizona y Sonora. Aquí participaron más de 100 personas, pero 100 personas que eran empresarios o gente de las universidades, y el tema era cómo le hacemos frente a la pandemia, de manera que podamos, como región, megaregión, la idea es que Sonora y Arizona, estados limítrofes de dos países supuestamente muy, muy divididos, en realidad forman una región económica tan integrada como Uruguay respecto de Argentina. El golpe de la pandemia afectaba a todo. Entonces, ¿qué hice el Town Hall? Primero, visión compartida. ¿Cuáles son las claves para buscar? Surgieron autosuficiencia, se priorizaron cuáles son las cosas que tenemos que poner primero. Como ves, el tema económico, el tema de salud y el tema de bienestar. Pero además se identificaron áreas clave para, acá está llegando Marcelo. Se identificaron áreas clave para trabajar. Hola Marcelo. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bien. Muy bien. Grabé la parte anterior para no repetir. Repetir y no perder. Bien, adelante. Estamos hablando de lo que sería uno de los 4 elementos que es el Town Hall. Este es un ejemplo de Arizona. Vos participaste, creo, del Town Hall. Sí. Y le explicaba a Emiliano, Mariana estaba dándole más detalles, y acá yo le mostraba un poquito de un video que grabamos, cómo se trabajó. Es decir, la gente en el Town Hall, tenemos distintos mecanismos para hacer votaciones, identificar rápidamente prioridades, y en función de las prioridades se identificaron áreas clave. Después de estas áreas clave empezaron a hacerse proyectos. Y los proyectos ahora, en una segunda ronda, ya se están implementando. Las áreas clave, por ejemplo, para dar un ejemplo, el turismo obviamente estaba muy afectado por la pandemia. Entonces la idea es, bueno, ¿cómo nos organizamos de los dos lados, Arizona, Sonora, para tener respuestas o reinventarnos? Logística. Alimentos, impacto social, empleo, ¿no? Y esto se trabaja, acá por ejemplo, creo que se va a poder ver, cada grupo va presentando, pero lo que tenemos inicialmente, vamos a ir para atrás, así ven, lo que tenemos inicialmente es esto. O sea, tenemos una convocatoria general y luego empezamos a trabajar específicamente el tema con el Town Hall. Lo que hace el Town Hall, básicamente, tuvimos más de 100 personas viniendo continuamente, una vez por semana. A tal punto que cuando terminamos, alguna gente seguía preguntando si el martes próximo, el jueves próximo, no había un Town Hall. Porque la idea era, esta era una oportunidad para ir sumando. Lo que pasaba era que además, cuando se enteraban que se estaba tratando este tema, todos los que estaban en la cadena de valor decían, mira, voy a traer a esta o a esta otra. Y traían a sus proyectos. Esta era otra de las cosas que queríamos hacer ahora vuelvo a lo que estábamos hablando de la presentación. O sea, los Town Hall para el caso de Uruguay, tendrían que ver con, bueno, el planteo de qué hacemos en esta después de la primera ola de la pandemia en adelante, cuando quiera que lo pongamos, y hacer una convocatoria, decíamos, voy a ponerlo más en detalle aquí, ¿no? Donde decíamos que convocamos a distintos stakeholders, como hicimos en Sonora. No es este caso de performance para enfrentar pandemias, esto era el título de Sonora, colectivizamos a distintos miembros de la organización. Pero la idea sería que la convocatoria puede estar dirigida por
gobierno, a empresarios que ya están de la primera ola, de la segunda, y detectar con ellos prioridades estratégicas. O sea, identificar primero qué cosas son las que ellos buscan, qué potencial ven, cuáles son los proyectos concretos que tienen y qué falta en Uruguay para poderlos implementar. De manera de que en base a eso podemos empezar a hablar de armar programas para el instituto y para el capítulo. Es decir, bueno, en lugar de poner, decíamos, el carro delante del caballo, lo ponemos detrás. Primero veamos qué es lo que realmente interesa, qué es lo que hace falta, y en función de eso priorizamos los proyectos. Quería hacer un comentario al respecto, porque cuando empezamos con estas historias, tanto con Chile y Mendoza, como con Uruguay, incluso antes de todo este lío incluso creo que ya la calle estaba, pero todavía no había dicho que llamaba a los empresarios argentinos. Esto ya lo teníamos planteado, un poco lo habíamos hablado incluso con Marcelo, porque el objetivo es empezar, este es un modelo que produce un intercambio con los empresarios se empiezan a conocer, empieza a haber una cuestión como lo que hablábamos con Sonora, los martes pasan cosas, entonces vamos a ver qué pasa, me meto y averiguo. Y esto genera... había algo de eso. Claro, empieza a generar sobre todo en el caso de Sonora y Arizona, era más sencillo porque eran gente que ya estaba muy trabajado, gente que ya había un objetivo muy claro, había una posibilidad de retorno, de búsqueda de financiación muy fácil, qué sé yo. Acá lo único que hay a nivel público es un presidente que quiere recibir empresarios argentinos y un montón de empresarios argentinos que quieren ir a Uruguay. Todo eso ya es suficiente como para que esto tenga una convocatoria importante. Si, por supuesto, lo que está diciendo Mariano, si lo ponemos a Bulgerón y lo ponemos a Elstein, si querés, o Martini, y obviamente esos tipos van a llamar la atención y esta situación va a ser la suficiente. Y por supuesto, no está de más plantear de que ya desde Uruguay sería bueno evaluar pautas de financiación, y entonces el Kaufman lo que hace es dar el aval técnico como para que la guita aparezca. Todo esto tiene una cuestión virtuosa desde la imagen, pero particularmente por esto que digo, hay un poco como lo que había hecho Mariana con Chile y Mendoza, es que hay un cliente, hay una demanda, y qué sé yo. Acá el cliente hay que capturarlos, no están, casi los tenemos en la punta de los dedos. Un poco está esto que trae Nati, entonces son canales fáciles de poder mostrar. Después, como llega lo de Nati, llegan infinidad de cosas, porque propuestas de negocios hay un montón, ¿no? Por supuesto. Como lo enchufamos acá adentro, la excusa es cómo hacemos para que Uruguay sea protagonista de negocios que están en la Argentina y seguramente en Brasil también. Digamos, después nos lanzamos a recordar el portugués y salimos a venderle a los brasileños. Pero digo, una cuestión clásica de decir, bueno, digamos, incluso acá en la Argentina está el Grupo Brasil y está la Asociación Brasilera Argentina, de la cual se puede rápidamente acceder, buscarlos, qué sé yo, no sería tan complicado. Digamos, voy a hacer una nota al pie para que sepan algo importante respecto de vos, Mario. Mario durante mucho tiempo, además de ser empresario, trabajó en Brasil. O sea que, además de ser fluido en portugués, cosa que doy fe porque mi esposa, que se crió en Río, habla con él y no les entiendo nada. Asumiendo que no entender nada significa que ellos hablan de algo en mi idioma. Claro, ¿no? Que se entienden ellos, claro. Asumiendo que se entienden ellos. A lo mejor están inventando un idioma para bromarme, pero asumiendo esto, no. Mario tiene una experiencia concreta con Brasil y la posibilidad, digamos, se puede hacer, por supuesto, invitar a empresarios brasileños si es que, y esto te lo planteo a vos, pero más allá de esto, digo, eso aparece, ¿no? En la Argentina hay un grupo de brasileros
hace 20 años, que yo los he trabajado, de hecho yo tuve que son, que tiene un grupo que se llama Grupo Brasil, que llamarlo, se los convoca y se busca en modo, si está Constantini o alguno de estos pibes, ya en 2 minutos Van están ahí. viendo a ver qué hacen. Sí. Así que Conozco bien el Grupo Brasil, también yo he trabajado para ellos y es como dice Mario, sí. Y es un grupo bien informal, que son empresas brasileñas que operan en la Argentina y es un modelo muy replicable, porque además es un modelo muy flexible, adaptable, y hasta que cada año cambia de estrategia según las necesidades. Obviamente, como la Argentina cambia el contexto constantemente, pero termina siendo más útil que las cámaras y que esas asociaciones más, más rígidas en términos de su objeto. Bien. Yo aprovecho igual, Mario, tu aclaración, que me parece muy oportuna, también para hacer una, y muy vinculado con lo que decías vos, Mariana, también del discurso de Luis, que es que hay que atender que en realidad Uruguay está pensando cómo es su estrategia para terminar de captar esas empresas, porque como decía bien Mario recién, Uruguay está abierto y las empresas están interesadas, pero falta el puente de plata para que se genere. Y volviendo un poco a lo que decías de análisis de discurso de Luis, cuando Luis habla no está pensando en los Bulgeroni y en los grandes empresarios, que está pensando más bien en formar un ecosistema de emprendedores y que estén ahí los próximos grandes lanzándose desde ahí, pero no captar ya, también obviamente, que los que se quieren ir a vivir ahí con plata mejor, pero digamos, el proyecto país que él pretende impulsar es terminar de armar ahí un ecosistema en donde atraiga el interés sobre todo de la gente joven, que es la gente que falta en Uruguay en general, pero en Punta del Este también sobre todo. Y entonces están en plena búsqueda o análisis de cuál es la mejor estrategia para eso. Por eso el primer impulso tuvo que ver con captar grandes marcas universitarias como MIT o como Harvard, que está dando algún resultado y tiene su virtuosidad, si se quiere. Pero me parece que la conclusión se va encaminando también a que hay que pensar un poquito más como los jóvenes, no tanto como nosotros, que pensamos en títulos universitarios, y pensar más bien en training centers de Amazon, Google, Facebook y no sé qué, y en soft skills o preparación de soft skills en Punta del Este para nutrir ese ecosistema que se pretende montar o estimular. Entonces, una cosa, Emiliano, que me parece interesante de lo que estás diciendo respecto a lo que estamos planteándonos es, nosotros los podemos ayudar a empezar por el principio, que es hacer contacto con los que quieren, digamos, por un lado tenemos gente que puede querer estar interesada en Uruguay, pero no sabe bien por dónde entrar. Por otro lado, tenemos al gobierno que quiere que venga, pero de alguna manera necesita ver qué es lo que hace falta para que puedan tomar semejante decisión. Entonces, un primer paso, y estoy dejando de lado el Kaufman Center en cuanto al premio, pero esto sería Kaufman Center en cuanto a los town halls, que es organizar una convocatoria, los podemos ayudar y podemos establecer como un pequeño proyecto, decir, miren, armemos unas actividades, ahora que los foros online son tan frecuentes, donde ustedes puedan empezar a trabajar con distintos grupos y se empieza a generar lo que llamamos nosotros el paso 1, es un diagnóstico de necesidades, es decir, qué es lo que hace falta para que esta gente se venga. Y esto es, qué es lo que esta gente, por otro lado, puede mostrarse interesada en traer o en buscar de lo que tenemos. ¿Me explico? Es decir, lo que creamos con los town hall, que son relativamente simples de implementar, que requieren una preparación, porque esto hay que conseguirlo para el caso específico, es que básicamente vos haces un mercado virtual. Juntás oferta y demanda de los dos lados, porque puede ser que uno esté ofreciendo y otro esté demandando, y cambien los roles en el proceso. Pero te lleva a identificar proyectos concretos, a identificar acciones que se pueden hacer, e incluso, yo pensaba de lo que estás diciendo, ¿no? A veces puede aparecer, suponete, el tema de estos 4 proyectos, es decir, si yo me quiero ir a Uruguay,
el punto D, que sería espacios o áreas donde se puede hacer residencia, educación para la familia, digamos, residencia familiar, educación para los hijos, salud, y al mismo tiempo poder tener una dinámica que permita hacer negocios en Argentina o donde sea. Bueno, todo eso es un tema que puede interesar a los que tienen que decidir si van a apostar a venirse a Uruguay. Porque hay que decir, mira, vamos a hablar, una vez que entendamos lo que están buscando, porque a lo mejor puede haber lo que nos pasó, por ejemplo, con el foro, aprendimos en el foro de Arizona, es que los empresarios vienen también por ramos. Venía la gente del turismo, ¿te acordás, Marcelo? Los del turismo tenían alguna gente que, por ejemplo, hacía cine y que quería ser parte de esa cadena de valor para presentar. Tenían después la gente que tenía producción de alimentos. O sea, que había muchos grupos que tenían a lo mejor perfiles distintos en cuanto a lo que estaban buscando. Pero que al tenerlos de esa manera, después se hace una primera reunión general y después se puede empezar a dividir en grupos por cadena de valor, industria o prioridad común. Mariano, pero a mí me parece muy importante esto que señala Emiliano, porque como vos bien decías, la necesidad puede ser una en un lado y distinta en otro, ¿no? Y me parece que sería muy interesante, justamente porque acá hay mucho talento emprendedor en Argentina, y claramente Luis yo creo que se está refiriendo a eso, porque la situación de las condiciones, como decía Marcelo, que cambian continuamente. Mario mismo lo comentaba, de que incluso antes de que empezara todo esto ya había gente que estaba pensando en irse. Y Luis, en uno de sus discursos, porque yo para armar el documento, que después es un borrador igual, lo escuché, pero parando y tomando como nota de algunas cosas, ¿no? Y él decía, bueno, lo que va a pasar después de la pandemia, que evidencia una visión, es que la gente va a ir a buscar lugares más abiertos, y dos, dijo, va a buscar lugares tranquilos y seguros. Y Uruguay cumple con esas dos condiciones. Entonces, además de ellos generar condiciones, justamente estamos abiertos, somos un país abierto para recibir y todo esto. Entonces me parece que en los town halls sería muy interesante para armar este ecosistema, que es realmente una decisión muy clara que tiene en su cabeza. Y ojo, los emprendedores también fantasean con el Google, con el Facebook y con todo. Y yo siempre digo, que me he dedicado a recursos humanos y a desarrollo muchos años, es que es la fantasía de creer que en ese lugar vas a estar trabajando siempre contento y feliz. Y a veces yo les he traído entrevistas de gente que está trabajando en Facebook y en Google y que están trabajando 25 horas y no están muy felices tampoco. Entonces, no todo lo que brilla es oro, pero sí me parece muy cierto que hay dos cosas que se cumplen acá. Una, que hay mucho talento emprendedor. Muchas veces no logran conectar con quienes puedan ser sus padrinos o quienes puedan darles un terreno fértil para que sus emprendimientos florezcan. Y también es cierto que hay tanto que, por supuesto, mueren a los 2 años, como Mario sabrá perfectamente, cuál es la cadena, el tiempo de vida de un proyecto para que realmente madure. Entonces, a mí me parece que el instituto tiene todo el know-how de cómo hacer esto de certificar proyectos, que a mí me encanta ese concepto de la universidad in situ, es decir, bueno, vos tenés un emprendimiento y tenés esta idea y tenés este plan de negocios, y va a haber expertos que te están mirando, ¿para qué? Para decirte, ojo, sí, está muy bien, pero tendrías que ajustar acá, como el consultor que no logran tener, como no tienen un mango, para empezar su emprendimiento. Entonces, lo hablo así en criollo, ¿no? Pero lo que digo es que en la convocatoria de estos town halls me parece súper importante que un Bulberón y un Galperín o lo que sea funciona como un gancho muy importante, porque uno quiere escuchar cuál fue la experiencia. Yo me acuerdo cuando lo escuché a Marcos, cuando tuve un emprendimiento, que después no progresó porque cambiaron las condiciones del mundo, y entonces el modelo de negocios no iba a ser escalable ni replicable, y bueno, tuvo su tiempo. Pero lo importante es que él decía, yo estuve por quebrar 6 veces. Entonces la gente decía, y ahora está ahí.
Entonces, bueno, cómo sostenerse, bueno, esa experiencia de vida que ayuda a, digamos, tomar valor para seguir. Entonces, en la convocatoria de estos town halls, estas personas pueden ser muy interesante traerlas, a lo mejor con la idea de que también a esa edad pueden querer desde apadrinar o no sé, no importa, estoy imaginando que es importante escuchar las experiencias para ellos y convocar a emprendedores que tengan proyectos, porque van a tener proyectos para presentar, y esos proyectos para presentar en un town hall pueden ser perfectamente evaluables por estos galperines, o sea, como generar un town hall distinto que sea interesante para Uruguay, que quiere atraer talento, dos, que tenés gente muy capacitada para poder evaluar proyectos, y ya no de una forma tan agresiva como a veces es un Shark Tank, que te matan a preguntas para, digamos, no sé si lo vieron alguna vez, pero tiene como la idea de lo que es un comité evaluador, y a lo mejor pensar en un town hall que sea, digamos, que junte estas dos situaciones, ¿no? De convocar a los grandes, de convocar a los pequeños, y que a lo mejor haya como un intercambio, y a su vez información clara de qué es lo que necesita, que Mario lo dijo en algún momento, sí, atraen, pero después cuando hay que hacer, cómo me establezco en Uruguay, digamos, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Qué están? Porque más o menos se sabe, pero bueno, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, o sea, como entender claramente, ¿no? Por lo que yo escuchaba lo tuyo, Emiliano, el gobierno razonablemente lo que está buscando es dar la primera trompada, un poco volviendo a lo que dice Mariano, y es repetir un Silicon Valley. Yo tengo universidades prestigiosas, tengo una ciudad linda, tengo tipo con guita, voy a recibir chicos piolas, que se van a... Entonces, junto, genero una situación de una especie de situación de generación espontánea, donde voy creando situaciones de atracción a los jóvenes ricos, inteligentes y piolas. Ese es el concepto. De la región. Así fracasó, por supuesto, el Tony Cafiero y tantos otros acá en la Argentina, porque en realidad, pero es un tema exclusivo, los gobiernos hacen lo que quieren hacer y que nosotros nos vamos a meter. El problema central es cómo encajamos nosotros con esto que tenemos desde la expectativa que ese gobierno tiene, porque digamos, lo único que tenemos respecto de lo que ellos buscan es el premio Kaufman. ¿Por qué? Porque es un premio que además hay que demostrar que es prestigioso, lo tienen que saber, pero digamos que ese no es un tema tan serio, porque efectivamente lo es. Pero el punto central, todo lo demás, lo estamos forzando, porque digamos, nosotros estamos creando un sistema, ya lo tengo a Bulgeroni, ¿para qué lo necesito? Ya lo tengo a Costantini, no hace falta. Y lo único que quiero son pibes de 30 para abajo, que vengan con plata y que sean inquietos y quieran hacer negocios con China y hacer lo mismo que hace de algún modo ya Zona América. Entonces, claro, lo que quieren en realidad repetir en Punta del Este y no en Montevideo es varias zonas Américas y chau. Este sería un poco el objetivo concreto, por lo que vos estás diciendo, que tiene el gobierno. No, más o menos, en sentido, no creo que sea simplemente replicar Zona América. No, replicado, digo, eso más las universidades, y entonces, claro, o sea, con su familia, bueno, entonces, esto que nosotros estamos proponiendo, ¿Pero por qué crees que el Kaufman Center no te parece que es muy convergente con esa idea? Puede serlo, pero justamente lo que nosotros estamos proponiendo, el Kaufman puede serlo, pero no juntando, como estamos hablando nosotros, como lo hicimos en Sonora, que juntamos gente de turismo, tipo que fabricaba... Bueno, está bien lo que decís, Mario, y justamente me había quedado colgado de antes del ejemplo de Sonora. Tal vez en el ejemplo de Sonora lo que difiere de este caso, que en Sonora y Arizona ya estaba, digamos, lo que querían ordenar ya estaba ahí. Acá en el caso de Punta del Este, primero hay que atraerlo para después armarlo.
Entonces ellos están en la etapa de diseño de cómo lo traerían. Yo lo que te quiero decir es en relación a la expectativa de lo que vos traes del gobierno. Si yo le mando textiles, le mando gente, qué sé yo, los tipos no quieren eso. Los tipos quieren... Ojo. Al menos en este programa, por supuesto, pero sí, la visión del gobierno no es precisamente atraer esas industrias. Tal cual. No quiero ni fábricas, ni gente, no quiero sindicatos, no quiero ninguna cosa rara. O sea, bueno, entonces por eso tenemos que pensar claramente cuál es nuestra propuesta, porque por lo menos desde mi punto de vista, cuando yo vi la experiencia sonora, son tipos que fabrican salchichas, son tipos que hacen reparaciones de aire acondicionado, qué sé yo, fábricas de cosas raras, ¿no? Entonces, evidentemente, si nosotros vamos con eso, el gobierno va a decir que es muy simpático, muy lindo esta gente, chao, buena noche. Y si por otro lado vamos con la propuesta de esta piba, que es maravillosa, es muy linda la idea, pero no tiene un nombre muy fuerte, salvo que vayamos con un nombre de Finlandia, que diga, porque lo que necesita el gobierno es una garantía concreta para decir, sí, esto es lo que necesito, esto es lo que vos estás pidiendo. Está bien, sí, lo que decís es bastante ajustado, no sería tan crítico en el sentido de que nada de lo que estamos hablando tiene tanto sentido, pero sí el concepto de lo que decís de que lo que se está pretendiendo atraer es algo más vinculado con los servicios basados en intensivos en conocimiento. Pero por eso... Entonces, en ese punto, con Sonora capaz que no tienen claro. related, pero sí en la concepción, sobre todo de lo que hablábamos del Kaufman Center, pero también todo el tema del concepto de ¿cómo es? Calificar proyectos y no alumnos, o de graduar proyectos y no alumnos, y perdón, ahora que lo sumaste, lo que yo sí leí del Teams Academy y por lo que conocía, eso sí está perfectamente en línea con esto, porque tiene que ver con emprendedurismo joven, vinculado con servicios intensivos en conocimiento. Pero efectivamente, al momento de hablar de los sectores, tiene que estar más inclinado hacia esos que hacia textil o caña. Yo preparé pero yo no creo que choque, ¿eh? La percepción no es que choca. Okay. Permítanme un segundito. Yo una cosa hice de mis deberes, de lo que le había propuesto, además de a Marcelo, fue identificar un poco qué era lo que queríamos hacer o cómo presentarnos como capítulo, ¿no? Entonces, lo que pensé fue una cosa así. Primero, tendríamos nosotros que tener claro, que es lo que está planteándose Mario, cuál es la misión del capítulo. Por ejemplo, una de las cosas que me apareció claro es, la idea es hacer un ecosistema regional que atrae inversión directa regional e internacional, ofrezca estabilidad y protección, alto Doing Business Ranking de World Bank, desarrolle capital social y humano y genere y apoye proyectos estratégicos. Para lo cual, ¿qué acciones propondríamos para 2020? Seleccionar y proponer un candidato uruguayo para el Kaufman Award 2021, organizar un Kaufman Center para la megaregión en Punta del Este, y seleccionar e incubar proyectos estratégicos prioritarios. 3 cosas para hacer en el 2020. A y B, básicamente, le estamos diciendo que nos proponemos hacerlo, y lo que queremos es que hacerlo obviamente, no lo podemos hacer solo, tenemos que hacerlo con el gobierno. Y dentro de esto, Kaufman Award, ¿cuáles son las metas que buscamos? Identificar candidatos, promover la imagen regional, incorporar Río de la Plata a la red global y promover la innovación social. Acá hay algunos de los partners que podemos mencionar. Criterios de selección, impacto social, sostenibilidad. Y aquí los ejemplos. Barrio 31 en Buenos Aires, la mega región de Arizona Sonora, ahí están los gobernadores. Y la idea es, bueno, el 2021, ¿qué podemos plantear respecto de Uruguay? Es el capítulo Río de la Plata, con sede en Uruguay, que se plantea, bueno, empecemos por identificar proyectos, candidatos estratégicos. Acá hay ejemplos de todo un poco.
de los que hemos tenido. Y acá están los que nos respaldan. Eso es un poquitito lo que tenía para presentar la idea del capítulo como una herramienta que les puede interesar, pero que nosotros podemos decir, mira, estamos como IFPI, como Performance Improvement Global, pensando en desarrollar el potencial que vemos en Uruguay. Pero para esto, bueno, necesitamos hablar. No sé, mi planteo era, yo armé esto como una base para me parece clarísimo. ¿Podemos volver a la misión? Dale. Eso es algo, digamos, para corregir. No, que me parecía todo muy ajustado y muy clarificador. Yo ahí lo único que te agregaría es simplemente no solo desarrollar capital social, sino atraer capital social. En el sentido de que Uruguay puede desarrollar durante 20 años seguidos al 100%, igual no le va a dar abasto el talento que necesitaría. Entonces, sobre todo Luis tiene muy claro que lo que tiene es que atraer talento a Uruguay, además de desarrollarlo en paralelo, digamos. Pero digamos, la misión, yo no le quitaría nada y está clarísimo. De vuelta, quizás para aclarar un poco lo que decía Mario, sí, esa atracción de inversión y también atracción y desarrollo de talento o de capital social vinculadas a las industrias del conocimiento. Como decía Mario, obviamente que si traemos otra papelera la van a aceptar, no es que están rechazando inversiones, pero se supone que pretenden armar un paquete de estímulo para ese tipo de industria. Yo lo que quería sumar ahí es que me parece que la convocatoria del Town Hall, en este caso, y por esta necesidad y por esta misión que está muy desarrollada, muy clara, es que a lo mejor es distinta que la de Sonora, Arizona, y la propondría, o lo que tiro como idea es, ¿por qué no convocar? Es una convocatoria de emprendedores de distinto tipo y pueden haber un montón. Y también de algunos de los, digamos, pensarlo organizadamente como emprendedores, como un Galperino, o como alguno de los, no tiene por qué ser él, estoy tomándolo como ejemplo porque justo se fue a vivir a Uruguay, ¿no? Pero digamos, hay otros y pueden no ser tan conocidos, pero que convocan y que de pronto se centre, en Sonora fue cadenas de valor, de performance, digamos, para manejarnos en la pandemia, cómo hacer para salir fortalecidos de la pandemia. Acá sería distinta la convocatoria, pero sí con el post-pandemia y con el objetivo de aclarar, digamos, cómo son estas condiciones ya yendo a emprendedores y con el objetivo de que presenten proyectos y que haya un comité evaluador de esos proyectos, centrados en distintas áreas que se evaluarán cuáles, porque no va a dar lugar para que se presenten todos, ¿sí? Pero bueno, puede tener como una organización similar, pero un objetivo distinto, que esté más alineado a esto de atraer talentos y de que entiendan cómo hacerlo. Que después que esto suceda, por ahí haya otras industrias que también quieran aprovechar esta movida y que, cumplido ese objetivo, bueno, se acerquen y nosotros, como capítulo, digo, establecernos como un puente para esto que quiere atraer, pero no sabe cómo más que decirlo, yo estoy esperando que vengan. Acá, de una forma concreta y trayendo proyectos que se evaluarán. De hecho, no todos los proyectos que se presentaron quedaron evaluados para continuar en Sonora y Arizona, porque también había que fondearlos. Entonces, me parece Pero que... en Sonora y Arizona, ¿cómo fondearon toda esa actividad? ¿Cómo se fondeó todo eso? Acá hay dos aspectos importantes. La idea de Sonora, Arizona es un ejemplo. Sonora y Arizona venían trabajando ya como una mega región 60 años antes. Se creó en los años 60 entre los dos estados y continuó funcionando independientemente de las vicisitudes de las relaciones internacionales de los gobiernos. 10 años antes, con el instituto, creamos un programa en el cual se desarrollaron cadenas con empresas, más de 35,
en las áreas que son las áreas clave para Sonora y Arizona. Hay un área industrial y de tecnología, por ejemplo. Arizona y Sonora fabrica, por ejemplo, la mayor parte de los elementos de la industria aeroespacial que utilizan en Estados Unidos. Y de hecho, uno de los objetivos estratégicos de ellos es reemplazar a China, porque están más cerca, porque tienen una mayor afinidad, y de hecho ya esto se está concretando. Tiene además un área tecnológica muy importante, donde les interesa también atraer, y a los de Arizona les interesa la posibilidad de tener ingenieros que tienen un coste más bajo y tener al mismo tiempo un ámbito, pero necesitan tener un ámbito seguro, y México no es tanto. Entonces hay toda una serie de condiciones. La idea es que nosotros no podemos decirles a ellos qué. Nosotros lo que podemos ayudarlos es hacerles cómo. Es decir, lo que tenemos es experiencia en hacerlo. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace para convocar? ¿Cómo se hace para arrear gatos? Vamos al ejemplo de Mario, ¿no? Los empresarios son como los gatos. El que quiera arrear gatos sabe que la peor manera de hacer que un gato haga algo es decírselo. Uno tiene que crear las condiciones para que el gato se acerque, y en este caso al empresario hay que ofrecerle ciertas condiciones. ¿Cuáles son las condiciones que ellos buscan? Tenemos que hablar con los empresarios. O sea, el primer paso es crear un ámbito. Por eso decía, a lo mejor el ecosistema regional suena muy ampuloso. La idea es tener primero un ámbito donde se pueda atraer a gente que está vinculada al knowledge industry, por ejemplo, o que supongamos que se trate de hablar esto con el gobierno, con la calle y su equipo. Bueno, ¿cuáles serían los invitados que ustedes consideran querrían tener en este proceso? Nosotros lo que le ofrecemos es una metodología para hacer que esto funcione y encontrar proyectos concretos que tienen el apoyo y atraen realmente a gente como va a decir, bueno, yo me voy a Uruguay si esto se hace. O empezamos un diálogo, decimos, bueno, ok. Primero empezamos a darle la idea, las condiciones y avanzamos. ¿Puedes pasar a los pasos, Mariano, ahora? Dale. Queda el próximo, porque lo que yo tal vez tendría que haber empezado contando, que estaba esperando que vuelva Marce, que yo lo que hice fue sí hablar con el nuevo embajador argentino acá, que se llama Carlos Enciso, el pájaro, que es amigo personal de Luis, está muy en contacto, y también del nuevo canciller. Y le comenté la idea, y le pareció muy buena, y entonces arreglé una reunión para que Marcelo venga oficialmente como representante a plantearle al embajador qué le parece lo del premio y cómo conducirlo. Él lo primero que me sugirió es que, a su parecer, la entidad a la que se podría premiar sería el SINAE, que es el Sistema Nacional de Emergencias. Ok. Entonces la pregunta es, primero, chequear si es factible premiar a ese tipo de institución, que no me queda claro si es público-privada o solo público, y si eso fuese un impedimento. Mirá, la respuesta es sí. La idea sería identificar candidatos. En este caso, uno de los temas de los que hablamos al comienzo fue precisamente el tema de la pandemia. Es decir, el organismo que orquestó, digamos, o que puso en marcha, o que manejó la estrategia de Uruguay para enfrentar este desafío es el SNAE. SINAE, sí. SINAE, con una I, perfecto. Sistema Nacional de Emergencias. Por ejemplo, nosotros, entre los muchos que hemos encontrado, tenemos el caso de el Coast Guard de los Estados Unidos, en el caso de Katrina. Claro, habías contado. Sí. Ellos fueron uno de los ganadores 2015 del premio Kaufman por cómo organizaron la respuesta a lo que fue primero un verdadero desastre, porque estaba muy, muy mal coordinado, y fue el guardacostas que logró realmente salvar. Ese es un antecedente buenísimo, me lo habías contado, Mariano, pero ahora estoy viendo el link más directo. Exacto, y está en el website también, y tenemos a la gente de Coast Guard. Digamos, estos tipos hicieron un trabajo muy importante de manejo de emergencias que en Estados Unidos son críticas, porque la Coast Guard se gana el pan manejando huracanes y
digamos, como dicen las causas generadas por Dios, que son las que te aparecen en el seguro diciéndote, lo lamentamos mucho, pero las causas generadas por Dios no las cubrimos. Entonces, bueno, lo que hace Coast Guard es, obviamente, toda una tarea de prevención, de preparación de comunidades que siempre tienen que enfrentarse con periodos de, llega la temporada de huracanes, hay que mover la costa de Florida para otro lado, ¿no? Entonces, este es un ejemplo. Si ese organismo es el destinatario, lo que hacemos es, bueno, trabajar con ese organismo, y ya Mariana preparó un documento para explicar más qué aspectos se podrían trabajar. Incluso ella los puede ayudar a trabajar con, digamos, obviamente, armar la propuesta para presentarla ya para el premio CAF. Excelente. Pero sería a lo que les agrego, que tal vez aprovechando esa reunión con el embajador, otro de los temas que yo hablé con el embajador fue que, aprovechando el raid mediático que hizo Luis acá en Argentina la semana pasada, que hizo bastante revuelo, lo serio y distinto sería que atrás de la aparición del presidente ahora hubiese un par de reuniones serias de empresarios con funcionarios de Uruguay, o al menos vía Zoom o con el embajador, para que detrás de lo que es más público y mediático haya después reuniones de trabajo concretas. Entonces también vamos con esa idea con Marcelo para proponerle armar reuniones con empresas. Entonces ese concepto tal vez se parece bastante al de Town Hall que venimos explorando. Entonces en la reunión con el embajador le proponemos lo del premio más algún Town Hall específico para dar seguimiento. Claro, porque ahí puede ser muy bueno. Digamos, nuevamente, el contenido del Town Hall es lo que tenemos que trabajar con ellos. Lo que hacemos es, bueno, ustedes nos contratan en el sentido de decir, ok, acá queremos trabajar con el capítulo en cuanto a generar este espacio de encuentro entre de los empresarios que queremos, de los que podemos, de los que están, todo eso, digamos, está abierto para identificar. Lo que tenemos son herramientas muy poderosas y después tenemos la experiencia de hacerlo para garantizar que vamos a terminar identificando proyectos que tengan respaldo. Es decir, matchmaking. De un lado tenemos estos candidatos, de este lado tenemos, pero ya se baja un poco más a algo concreto, no a tanto a decir, bueno, sería bárbaro si tuviéramos, lo vamos a estudiar, sino decir, bueno, acá concretamente los empresarios proponen esto a partir de lo que el gobierno ve, y al mismo tiempo están planteando, bueno, para lograr eso necesitamos estas cosas en Uruguay, a lo mejor tenemos que tener unas ciertas condiciones para los proyectos, que son las que pueden ayudar a que, digamos, ok, un programa de desarrollo de capital humano y social en Uruguay tiene que tener esto y esto para este proyecto. Lo vamos a medir por cómo funciona el proyecto. O sea, no es hacer a rolete gente, sino decir, bueno, necesitamos, por ejemplo, para tecnología, tener X cantidad de recursos con este perfil. A mí me parece que... Perdón. Sí, sí, Marcelo, por favor. No, adelante, Mario, adelante. No, yo decía, está en consonancia lo que decía Emiliano en relación básicamente a esto, básicamente, o sea, que los empresarios se junten y que empiece a haber una acción a partir de lo que plantea el presidente, y un poco yo sigo pensando en cómo hacerlo lo más amigable posible esta propuesta para que tanto los uruguayos como los argentinos se metan en la propuesta. Por eso estoy siempre dando vuelta y por eso a veces hago estas preguntas. Pero concretamente es, si yo puedo trabajar sobre los grandes, la Argentina tiene los grandes unicornios, bueno, Marcos es uno, pero hay como 3 o 4 más. Sí, Globant, ya está muy metido. Por otro lado, además de los unicornios, lo que hay un montón de elementos que si bien no son hard, son soft, como diseño, por ejemplo, diseño de indumentaria,
diseño de artefactos de iluminación y demás, sin necesidad de producirlos en Uruguay, pero sí realizarlos, para lo cual Uruguay tiene que dar alguna garantía particular de derecho de autor y todo ese tipo de cuestiones que sin duda lo va a dar, y que es muy fácil resolverlo, que acá en la Argentina es un desastre, todo funciona muy mal y qué sé yo. Digamos que hay 2 o 3 elementos muy sencillos que sí podemos hablar con el embajador o off the record ustedes, como para hacer una especie de toque, decir, mira, esto que tenemos nosotros es muy poderoso, pero obviamente si lo usamos dirigido en una cosa que a ustedes no les interesa, no va a funcionar. En cambio, si está dirigido hacia algo que a ustedes les interese, bueno, vamos a ver qué cosas ajustan ustedes como para que nosotros podamos apalancar, y entonces hacemos, sí, Tom House importante, pero que tiene que ver, juntamos jóvenes que son diseñadores, toda la gente de la facultad de toda la facultad de diseño, toda la gente que está haciendo todo esto, como para que Uruguay pueda capitalizar todo ese tipo de cuestiones, y después, ¿cuál es el management para que se puedan producir en Brasil, en Uruguay, en Brasil, en Argentina, o en Bolivia, o en Paraguay? Por supuesto que eso existe, esto es muy fácil de hacer. Entonces, yo creo que todo este tiempo estoy pensando cómo que esta propuesta sea lo más amigable posible y que además funcione, ¿viste? Ponerle aceite en todos los lugares y que no se tropiece con nada, ¿no? Un poco este es el punto. Gracias, Marcelo, que me diste el lugar y por favor. No, está claro, está bueno. Yo tomé nota de 3 cosas que me parece importante para encauzar. Lo primero es que a mí me parece que tenemos que concebir esto no como una mega región. En Arizona, Sonora estaban Arizona y Sonora. Acá está Punta del Este. No hay vocación de los uruguayos de integrarse con la Argentina, sino con argentinos. Yo creo que son empresas argentinas que los uruguayos quieren atraer. No es una megaregión entre dos, porque los uruguayos no quieren el quilombo de la Argentina, y los argentinos que van ahí quieren salir de la Argentina. Por lo tanto, lo primero que yo haría es concebir esto como un espacio para facilitar a los empresarios, emprendedores o empresas argentinas el desembarco en Uruguay / Punta del Este, y no como una región binacional, porque si no estamos trayendo la mochila que los argentinos se quieren sacar de encima. Claro. No es binacional, es Uruguay. En todo caso, lo que hacemos es integrar empresarios argentinos con uruguayos para que armen ecosistemas comunes, pero es una integración de argentinos y uruguayos, no de Argentina y Uruguay. Ocurre en Uruguay. Para mí eso es una cosa importante. Es muy importante, Marce, y déjame hacerte un paréntesis. Sacaría la palabra argentino y pondría regional, porque si el tipo que quiere venir es ecuatoriano, bienvenido sea. Por supuesto que se percibe o se puede inferir que la mayoría van a ser argentinos, pero hay que pensar que lo que quieren es atraer a chilenos o a ecuatorianos, no específicamente argentinos. Mejor. Por lo tanto, a mí me parece ese punto importante, porque va a cambiar la metodología nuestra. Sí. Y en este primer punto, yo tengo 3 puntos que anoté. En este primer punto hago un acápite, que es, evidentemente hay una orientación en este programa, que no quiere decir que sea la estrategia del país, pero sí de este programa, de atraer conocimiento o tecnología. Bueno, yo ahí trataría de ampliarlo todo lo que se puede para el lado de la innovación, porque entonces la innovación puede incluir lo que Mario mencionaba recién, el diseño, no textil. Puede haber textiles, pero por el diseño, no por ser textiles. ¿Sí? Entonces yo plantearía la vinculación del conocimiento con la innovación, o digamos, o los intangibles. Entonces ahí vos podés traer, el conocimiento se puede vincular con lo textil, pero no por textil. Y se puede vincular con el diseño industrial, pero no por lo industrial. Entonces yo ahí trataría de abrirlo desde la perspectiva de la innovación o de la... Está bueno. Entonces eso me parece que te puede justificar que vos pongas a lo mejor un diseñador de moda que va a este proyecto, pero no por ser textil, sino por ser innovador, del mismo modo que puede haber un tipo que desarrolla un management nuevo, pero no por ser manager, sino porque es innovador, o va a un industrial, pero no por industrial, sino porque es innovador. En el primer capítulo
que yo me anoté son empresas, no es 2 países, son empresarios. Integramos empresas de distintos lugares, pero el lugar es Uruguay, no es Argentina y Uruguay, es Uruguay. Y lo segundo es yo, bajo la idea de la innovación, entonces abro para que puedan entrar en todo caso textiles o industriales o, no sé, puede ir un tipo que haga caramelos, pero no porque hace caramelos, sino porque fue tan innovador que desarrolló una industria nueva en la caramelería. Si es por caramelos, se queda en Córdoba, trabaja en Arcor. Ese es el primer punto que yo marqué. Segundo punto que marqué es, nosotros creo que tenemos que seducir la participación de algún área del gobierno para que actúe como incentivo. O en todo caso, lo que tenemos que hacer es generar incentivos para que las empresas y los empresarios quieran estar ahí. Porque en Arizona, Sonora, estaban, porque en realidad es al revés. Vos tenés mucho y lo tenés que ordenar. Entonces vos los tenés a todos y lo que les ofreces es, bueno, miren, los encauzo. Les permito conectarse y contactarse. El valor que les genero es la organización, porque si no son una multitud desordenada. Acá es al revés, acá los tenés que traer primero, no los tenés. Se supone que van a ir porque los argentinos se quieren ir, porque los uruguayos los quieren atraer, pero entonces me parece que hay que agregar un eslabón anterior a lo que tenemos en Arizona, Sonora, que es la atractividad. Y la atractividad requiere la generación de incentivos. Y un incentivo me parece que es que tener claro qué ofrece el gobierno. No pedirle al gobierno nada, pero que haya alguien diciendo, bueno, yo te ofrezco esto. La facilidad para crear una empresa, el acceso a financiamiento, la seguridad jurídica. Alguien, aunque sea que ahí adentro, diga lo que hay. No estoy diciendo que nos den nada nuevo, pero que sí que lo que hay esté presente, porque eso va a actuar como incentivo para la atractividad. Y el tercer punto, vinculado con esto, es entonces que yo creo que nosotros lo que tenemos que, para seducir al gobierno de Uruguay, lo que tenemos que decirles es que nosotros le estamos trayendo acá una metodología para que el objetivo de ellos se pueda encauzar. Y esa metodología, tenemos un know-how, que es una organización que vincula eslabones. En el punto anterior, el punto 2, yo traigo los eslabones. En el punto 3, miren, señores de Uruguay, ustedes tienen una idea clara, pero no saben cómo lo van a hacer. Yo con esto los voy a ayudar, porque les traigo una metodología, que ahí sí les puedo acreditar la experiencia previa, Arizona, Sonora, y hay un know-how y hay casi, te diría, una especie de franquicia que te vamos a aplicar acá. Y entonces yo le digo a los uruguayos, miren, yo les traigo una metodología para que esto pueda tener un cauce. Y creo que con ese triángulo podemos ordenar un poquito. No estoy diciendo más que lo que se me ocurría cuando ustedes hablaban, o sea, no estoy agregando nada, pero me parece que estoy sistematizando. Absolutamente, ¿no? Y estás poniendo los puntos sobre las IES. Lo que hice, como verás, es agregar arriba de las modificaciones y también los conceptos que pusiste. Por ejemplo, metodología y know-how, o sea, proveer una metodología y know-how para vincular eslabones y desarrollar puse ahí ámbito de desarrollo empresarial en Uruguay, Punta del Este, que atrae inversión directa regional e internacional vinculada a Knowledge Industry, innovación más intangibles. Esto después hay que verbalizarlo y presentarlo, obviamente, pero eso, que ofrezca incentivos. Cuando yo hacía la referencia a estabilidad, protección, el Doing Business Ranking, es decir, nos da un primer menú, vamos a decir, de cuáles son las condiciones que habitualmente uno tiene que chequear para decir cuáles de estas cosas son críticas para atraer inversiones de Argentina. Por ejemplo, tú mencionabas el tema de la estabilidad, la protección respecto a qué es lo que el gobierno ofrece. Hablábamos de los beneficios que puede ofrecer el gobierno en términos positivos. También puede haber otros del tema laboral. El Doing Business Ranking lo ubica, incluye cosas como la facilidad para emplear y despedir, para contratar, la velocidad para crear una sociedad, en fin, hay una serie de condiciones a las cuales se puede agregar más cosas, pero digamos que es una de las preferencias. De todas maneras, la idea sería, si podemos especificar esos incentivos, sería parte de la metodología, sería para identificar esos incentivos. Sí, lo que yo digo es, en términos de incentivos, Uruguay los tiene, pero yo creo que los argentinos no tienen muy claros cuáles son, saben en abstracto. Sí, Uruguay es un país más seguro, es un país que no devalúa, es un país que no se va a quedar con tus depósitos, es un país que no te va a crear impuestos nuevos de un día para el otro, pero a mí me parece que si nosotros corporizamos eso,
y ponemos un señor Uruguay en esta mesa, que venga y nos diga que eso existe y cómo funciona y cuáles son los instrumentos, nos baje a la praxis. Por Eso eso es un yo gran creo, incentivo. Marce, me parece que... Es la puerta donde tocar el timbre para que todo eso que tenemos en lo espiritual, bueno, Uruguay es más seguro, baje a lo tangible y digo, bueno, ese señor es un incentivo, porque el empresario chileno, uruguayo, argentino o el que fuera que quiera estar acá va a tener ahí un incentivo. O sea, bueno, ahí está el inicio de la cuerda por la cual yo me voy a mover, que es el señor gobierno de Uruguay, o que fuere, que me viene a garantizar todo eso que yo no tengo en la Argentina. Y por otro lado, al gobierno de Uruguay lo que le digo es, vos tenés idea, pero yo te ofrezco la metodología para que esa idea se transforme en praxis y para ordenar toda esta cosa caótica que todavía está en un estado embrionario y que además si estás trayendo argentinos va a ser caótico, por lo tanto vale mucho que yo te lo organice, porque los argentinos no son uruguayos en ese sentido. Perdóname, Cheme. No, está clarísimo. No, por eso me parece que va tomando cuerpo la idea de proponerle a Uruguay hacer este town hall o como lo queramos llamar, en donde podamos invitar a funcionarios uruguayos a que participen. Entonces, los que podamos conseguir nosotros o los que pueda conseguir yo, pero también el ministro de Desarrollo Social que preguntabas vos, Mariano, al principio. O sea, pensar en un evento en donde haya 1, 2 o 3 funcionarios uruguayos que den explicaciones y que le pongan, como decís vos, Marce, voz a este conocimiento que está en el aire, pero que hace falta que lo diga un uruguayo. Lo estamos diciendo todos los argentinos, pero ningún uruguayo. Estoy de acuerdo. Sí, y más, yo digo gobierno uruguayo, pero probablemente podamos también traer a alguien que te ofrezca todos los demás servicios que el sector privado puede ofrecerte para instalarte en Uruguay. Vos necesitas servicios contables, jurídicos, Sí, por eso. inmobiliarios. Yo he hablado con gente de Price, con Andersen, todos están allá, no les dan las horas del día para recibir real estate, vos necesitas un lugar para establecerte, necesitas, no sé, la habilitación municipal. Yo invitaría a todos esos para que estén adentro. A eso me llamo metodología. Porque si no, el que va tiene que buscar una guía dónde está cada uno. Yo creo que ahí tenés un valor. Si yo te los traigo y te los pongo en una mesa virtual, en un town hall, y yo creo que ahí le estás dando ahí haces un embudo, haces que el mercado venga solo. Esa es la idea. Por eso es como un puente. Exacto. El agua va a conducirse naturalmente por la fuerza de gravedad. Bueno, ahí creas fuerza de gravedad. Si yo tengo la oficina municipal donde vas a tener que inscribirte, y tengo la universidad que va a formar tus recursos humanos, y tengo al banco que te va a financiar, y el abogado que te va a crear la empresa, y el contador que te va a hacer los impuestos, y el planeador estratégico que te puede desarrollar cómo es tu negocio. A lo mejor no los contratás a ellos, no te obligo a que lo hagas, pero ya tenés una razón para estar en esa mesa y ahí empezás a vincular todo. Bueno, eso no se va a dar espontáneamente. Yo creo que lo tenemos que sumar. Por eso me refiero que estamos en una instancia anterior a Arizona-Sonora. Arizona-Sonora es como que el río está desbordado y lo tenés que encauzar. Acá el río todavía no tiene agua, entonces vos la tenés que traer. Perfecto. Yo, si les parece bien, porque además 19:30 tengo que estar en otra que tengo que abrir yo el Zoom, así que me están esperando. Pero si les parece bien, Marce, vos y yo creo que es el 13 que tenemos reunión con el embajador. Entonces podemos hacer una reunión previa a la semana que viene para organizar estos 2 puntos. ¿Qué llevamos del premio y cómo lo causamos a través de él? Y hacerle la propuesta a él de hacer desde Buenos Aires un town hall y con participación de funcionarios y o consultores uruguayos de impuestos, etcétera, y hacemos este formato que me parece que nos va a dar notoriedad, nos va a dar visibilidad, es un primer contacto con el gobierno uruguayo, que después me parece que va a empezar a eslabonarse todo lo demás consecuencialmente. Sí, y toda la experiencia que es adaptable, que no es replicable, pero toda esa experiencia te da la chapa para ir a presentarte y ser elegible ante los uruguayos, ¿no? Entonces ahí me parece que... Exacto. Así que sí, genial. ¿Qué les parece para la semana próxima, tipo miércoles? No sé exacto, a ver, me fijo ahora la agenda. Ya que, bueno. Yo el miércoles puedo. Así lo tenemos ya. Espera que voy a... Siempre en este horario, ¿no? De la tarde.
A mí es el horario que... Está bien, ¿no? Es el horario en el que menos... para mí es bueno porque es el horario en el que menos riesgo de que aparezca algo imprevisto tengo. Ok, Entonces, entonces, para mí a las 7 es mejor que a las 6, pero bueno. estos 7 sería... No hay problema. Yo personalmente no tengo problema con, como estoy 2 horas atrás. Me adapto. Así que No, 7 es un buen horario para mí también. Sí. Es bueno, entonces lo pongo Río de la Plata. El 5 Bien. a las... Bueno, son 5 de aquí, pero van a ser... las 19 nuestras. Claro. Y entonces, bien, tomando esto que tengo acá con los agregados de lo que hablamos, más Bien. Mariana hizo una introducción al proceso, que creo es muy útil para ver cómo es el proceso de seleccionar al candidato o a los Sí, candidatos. eso está bueno. ¿Eh? Eso habría que tenerlo bien claro antes de la reunión del ESMA. Sí. Exacto. Sí, y Emiliano, después si tenés datos o digamos, de este, yo voy a buscar, ¿no? Pero por ahí hay datos, algún lugar mejor donde se puedan tener datos concretos del SINAE, Sistema Nacional de Emergencias, porque por ahí tienen datos o se puede acceder de alguna manera, porque Mirá, es muy ahora importante me hiciste presentar acordar. datos. Sí, y me hiciste acordar de un detalle que me contó el embajador de por qué le parecía también incluso mejor ir por el lado del SINAE, que el jefe de gabinete de Uruguay, Álvaro Delgado, es como el padrino del SINAE, porque fue el que lo creó y tuvo varios años y ahora está de jefe de gabinete. Así que me decía, matamos 2 pájaros de un tiro, quedamos bien con el presidente y con el jefe de gabinete. Así que voy a tratar de averiguar, incluso le puedo pedir al embajador de anticipo que me consiga algo de datos del SINAE, pero perfecto. después lo googleamos, yo la verdad que tampoco lo googleé, lo googleamos un poco y vemos qué hay y si no conseguimos más info. Sí, buenísimo. Perfecto. Entonces, ya quedamos el 5 a las 7, sería de Buenos Aires, y yo estoy mandándoles los slides de lo que armé, que es más que nada ordenar un poco para que tengan la información. Después, el trabajo que empezó a hacer Marcelo de definir con más precisión qué es lo que sí y qué es lo que no y cómo encararlo, eso lo podemos avanzar, pero ustedes pueden avanzar y lo vemos en la reunión. ¿Qué les parece? Más, me parece perfecto. Quiénes deben estar, con quiénes hablar. Yo tengo después nosotros, por eso no quería meter a Nati todavía, porque es un proyecto que me parece que va más adelante, pero vale la pena tenerlo como quien dice, todo esto son 4 cosas, pero hay cosas que uno las tiene por ahí, porque a lo mejor, digamos, me decís, ok, no, ahora... Para mí lo que sintetiza es que el punto 4 de los 3 que señaló Marcelo, que me encantó la síntesis, porque creo que es entender también por dónde ir para ofrecer la solución a la necesidad que plantea Uruguay, es que termina viendo una plataforma de proyectos, como que podemos ayudarlos a convertirlo en lo que hoy llaman aceleradoras acá, porque en realidad convocás proyectos. Y básicamente eso es lo que está buscando Uruguay. Entonces creo que le vas a terminar dando respuesta a lo último, a lo primero que ellos los guía, pero que hay que seguir un camino, como dice Marcelo, para sumar. Yo perdón que me tengo que ir, pero acabas de decir algo muy importante para que desarrollemos en la próxima, porque todo lo de Finlandia y el Academy, el Teams Academy, etcétera, eso pega en el clavo de lo que se está buscando. Bueno. Después desarrollémoslo. Me parece que viene en una secuencia ulterior de nuestra presentación, pero eso sí que de hecho, yo ya en una entrevista con el CLAE, que es una universidad de Punta del Este de Medicina, ellos ya me comentaron que estaban en conversaciones con la misma Universidad Mondragón, que aparecía en las slides que enviaste, para implementarlo en Punta del Este. Entonces, es algo que está dando vueltas y que me parece súper interesante. Si querés, que lo desarrollemos. Lo podemos hacer e incluso podemos generar una reunión con Nati paralela, en el sentido de que abordes ese tema más en detalle. Pero eso sería primero que vos lo vieras, o lo vieras, si querés, antes de comprometer más. Yo digo, no es urgente, pero no lo perdamos de vista porque me parece que eso es un lindo producto. Vete que son y 37. Sí, perdón, es que me están esperando. Adiós, nos vemos el miércoles. Adiós. Hasta luego. Bye, bye. Bueno, muy bien. Bueno. Quedamos así en principio. No sé, Marcelo, si hay algo que me parece que te parezca que tenemos que tener en cuenta que haya quedado en el tintero. No, a mí me pareció, yo traté de en la reunión hablar poco y de
de hacer el ejercicio para esto al final, ¿no? De adaptar y ajustar y sistematizar. A mí me gusta el pensamiento sistémico, sobre todo porque además conozco las necesidades de Emiliano y Uruguay. Y me pareció muy bueno el punto de Mario cuando choqueó y dijo, bueno, pará, esto que estamos haciendo, Uruguay no lo quiere, Uruguay quiere algo que nosotros no queremos ofrecer, bueno, ahí, bueno, hagamos el ejercicio, porque si no el gap nos va a dejar siempre con las ganas. Entonces, a mí me parece que con esto de tomar lo que tenemos, pero adaptarlo, y tomar el deseo de ellos, pero instrumentarlo, ahí generamos valor en el medio. Sí. Seguro. Todo viene bien para digamos, aunarnos en el camino, porque si no, queda ahí en el tintero. Vamos a tener más claro a medida que vayamos avanzando con los uruguayos y ustedes. Bárbaro. Bien. Muy bien. Bueno, señores. Nos vemos entonces. Nos vemos el miércoles. Listo. Una grabación Bye, bye. de esto para que lo tengamos. Excelente. Muchas gracias. Que tengan buen fin de semana. Igual.